La mente de una persona a menudo queda enredada en reflexiones que carecen de positividad, convirtiéndose en densos nublados que opacan el panorama interior. Al acumularse esas sombras, la existencia se percibe más ardua, más pesada, casi como si la capacidad de respirar estuviera confinada en un espacio sin ventilación. Sin embargo, el pensamiento estoico nos enseña que no estamos a merced de lo que emerge y se desvanece en nuestra conciencia, que podemos escoger no ser rehenes de esos juicios fugaces, sino aprender a contemplarlos sin temor. Tenemos la posibilidad de dejarlos ir, como si fueran hojas que el viento arrastra sobre un cauce, sin intentar retenerlas ni luchar contra ellas, simplemente observando su disolución. La esencia de esta filosofía no reside en la erradicación violenta, sino en la modificación de la perspectiva, en alterar el modo en que interactuamos con nuestros procesos internos. Marco Aurelio afirmó que el hombre no se perturba por los sucesos en sí mismos, sino por las valoraciones que hace de ellos. Es precisamente en ese punto donde reside la llave para liberarse de la carga mental negativa. No son los acontecimientos los que nos aprisionan, sino la interpretación que les conferimos. Al aprender a discernir entre los hechos concretos y nuestras opiniones, al entender que tenemos la capacidad de seleccionar cómo descifrar la realidad, hallamos una fuerza inquebrantable, una calma que no puede ser arrebatada. Piensa en un niño ante la inminencia de una tormenta. El estruendo del trueno lo asusta, el destello del relámpago lo hace temblar. Pero si un adulto a su lado le asegura que es un fenómeno natural pasajero y que pronto el cielo se despejará, el niño recupera la serenidad, se siente seguro. De manera análoga, operamos con los pensamientos. Cuando irrumpe una idea negativa, podemos sentirnos como ese niño, alarmados por lo que aparece. Pero si en nuestro interior resuena la voz de la razón, si despertamos a la comprensión de que toda idea es transitoria y que no estamos obligados a creerla o seguirla, entonces acontece algo extraordinario. El miedo se debilita, la incertidumbre se disipa, la ansiedad pierde su sustento. Epicteto siempre recordaba que lo que ocurre en el exterior escapa a nuestro control, pero sí podemos controlar lo que pensamos al respecto. Esta es la base del estoicismo, aprender a enfocar nuestra atención en lo que está bajo nuestra autoridad y desprendernos de aquello que no depende de nosotros. Al presentarse un juicio negativo, en lugar de combatirlo o rechazarlo, el estoico lo examina y se pregunta, ¿esto está en mi esfera de acción o no? Si lo está, actúo. Si no, lo dejo pasar. Es como soltar un objeto pesado que solo fatiga las manos. Paulatinamente, esta disciplina cotidiana se convierte en un hábito, y ese hábito en un modo de vida más liviano. Imagina que caminas con una mochila llena de rocas. Cada pensamiento negativo que mantienes es una piedra adicional. El trayecto se vuelve extenuante, pero al aprender a descargar esas rocas una a una, al comprender que no es necesario cargar con todo, el avance se facilita, los pasos se hacen más firmes y el horizonte más nítido. Séneca aconsejaba no sufrir antes de tiempo. Sostenía que las personas padecemos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces nos vemos atrapados en escenarios que jamás se concretarán? ¿Cuántas noches de insomnio por temores que resultan ser infundados? El estoico aprende a identificar esa trampa. Se enseña a sí mismo: esto es meramente una imagen mental, no la verdad. Al hacerlo, rompe el ciclo de las reflexiones sombrías. Cada vez que se ejercita esta práctica, uno se fortalece, porque liberarse de la negatividad mental no es un evento único ni una batalla definitiva. Es un proceso continuo de vigilancia, atención y entrenamiento cognitivo. Y cuanto más se practica, mayor es la conciencia de que la mente se sosiega, que la serenidad se consolida como aliada y que la vida se transforma en un ámbito donde es posible respirar profundamente y sentirse libre. Piensa que al despertar, incluso antes de abrir los ojos, ya empieza un torrente de ideas que inunda tu mente. Algunas son neutrales, otras funcionales, pero entre ellas emergen aquellas que se sienten como un lastre, juicios negativos que susurran insuficiencia, malos augurios o la incertidumbre del futuro.
En pocos instantes el cuerpo reacciona. La respiración se acelera, el estómago se contrae y el día, aún sin empezar, ya se siente como una carga. Esta vivencia es compartida por incontables personas que luchan a diario contra una voz interna implacable. Pero aquí interviene la sabiduría del estoicismo, una filosofía milenaria que demuestra ser atemporal. No ofrece promesas vacías ni soluciones mágicas, sino principios claros, directos y aplicables que pueden modificar la forma en que encaramos los pensamientos oscuros y restaurarnos la paz interior. Marco Aurelio, emperador y pensador, escribió en sus meditaciones que la mente puede convertir un simple evento en un dolor intolerable o en una oportunidad de crecimiento. Y esa elección depende únicamente de cómo interpretamos lo vivido. Cuando comprendemos esto, descubrimos que los pensamientos sombríos no son un castigo, sino el reflejo de la interpretación que damos a lo que sucede. Si logramos cambiar esa interpretación, la sombra se retira y lo que parecía un adversario se vuelve un maestro. Cada idea incómoda puede ser una señal que nos convoca a observar con más detenimiento nuestro fuero interno. Epicteto, que alcanzó la libertad interior desde la esclavitud gracias al estoicismo, enseñaba que no son los sucesos los que nos dañan, sino el dictamen que emitimos sobre ellos. Si alguien nos insulta, el insulto en sí carece de poder real. Son solo sonidos. Pero si elegimos interpretarlo como un menoscabo a nuestro valor personal, se convierte en una herida. El secreto está aquí. El poder no reside en las palabras ajenas ni en lo externo, sino en la forma en que elegimos responder. Al verlo con claridad, las ideas negativas pierden su fuerza, convirtiéndose en ecos distantes sin el mismo peso. Imagina que paseas por un bosque y oyes un crujido entre las ramas. Tu mente se dispara, pensando en un animal peligroso. El corazón palpita fuerte, los músculos se tensan, pero luego un conejo salta, y te das cuenta de que el miedo no estaba en la realidad, sino en una interpretación. Así operan las ideas negativas. Aparecen como sombras que parecen más grandes de lo que son, pero al mirarlas con atención, en la mayoría de los casos son solo proyecciones, quimeras, a las que no deberíamos entregar nuestra energía. Séneca prevenía contra la anticipación de desgracias. Insistía en que el ser humano sufre más en la imaginación que en la vida real. Es una frase que deberíamos recordar diariamente, pues gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que vivimos, sino de lo que tememos que podría ocurrir. Sufrimos por duplicado, primero en la mente y luego a veces en los hechos. Y muchas veces, ese segundo sufrimiento nunca llega, porque la mayoría de los escenarios que inventamos no se cumplen. Piensa en las noches que perdiste el sueño por pensar lo peor, y cómo al día siguiente nada de eso sucedió. A pesar de ello, el daño ya estaba hecho. Tu energía fue drenada, tu ánimo debilitado y tu confianza mermada. Por ello, los estoicos proponían un adiestramiento mental constante. Así como un atleta ejercita su cuerpo, el sabio entrena su pensamiento. Cada vez que emerge una idea negativa, no se deja arrastrar. La observa, la analiza y la reduce a lo que verdaderamente es: una mera construcción interna sin poder efectivo. Es como una chispa que puede encender un fuego si le damos combustible, pero que se extingue por sí sola si no la alimentamos. El secreto no está en luchar contra las ideas, pues cuanto más se pelea, más crecen. El secreto es reconocerlas y liberarlas, cultivando al mismo tiempo ideas más robustas que ocupen ese espacio, ya que la mente rehúye el vacío. Si sueltas algo, debes sustituirlo por algo mejor. Aquí entra el valor de la reflexión estoica, de las máximas que podemos repetirnos cada día como un ancla que estabiliza la embarcación en medio de la tempestad. Una de ellas es: recuerda que todo es transitorio. Parece simple, pero encierra una gran potencia. Cada pensamiento negativo es pasajero. Como una nube que surca el firmamento, el cielo no desaparece por las nubes. Sigue intacto, y tu mente permanece intacta, aunque las ideas oscuras la cubran. Cuando recuerdas esto, dejas de identificarte con ellas. Comienzas a verlas como visitas temporales, no como dueñas de tu espacio interior. Entonces, la ansiedad disminuye, la calma retorna,
y el poder de decisión vuelve a ti. Eliminar las ideas negativas no implica que nunca volverán a aparecer, sino que han perdido el control sobre ti. Ya no rigen tus decisiones, ni definen tu estado de ánimo. Significa que has aprendido a ubicarlas en su justo lugar, pequeñas, frágiles y pasajeras. Mientras tanto, tú te mantienes firme, fuerte y sereno. El estoicismo enseña que la vida es como un río. No puedes detener el caudal, pero puedes aprender a remar. Y al remar con conciencia, no importa cuán fuertes sean las corrientes, siempre puedes encontrar tu rumbo. Y ese rumbo se llama libertad interior. Una libertad que no depende de lo que piensas, sino de cómo eliges responder a esos pensamientos. Al observar la mente, descubrimos que los pensamientos negativos surgen como oleadas recurrentes, casi siempre con las mismas narrativas, los mismos temores e inseguridades. Es como si la mente repitiera un guión aprendido hace tiempo, un guión que nunca hemos cuestionado a fondo y por eso se afianza con tanta facilidad. Pero el estoicismo nos recuerda la capacidad que tenemos de escribir un nuevo guión, que no estamos condenados a escuchar esas voces por siempre. Marco Aurelio decía que el alma adopta el color de sus pensamientos, una verdad contundente. Si constantemente alimentas ideas oscuras, tu vida se percibe sombría. Pero si aprendes a cultivar ideas claras, la realidad empieza a teñirse de serenidad. Y lo más fascinante es que este cambio no requiere condiciones externas. No necesitas que el mundo cambie, ni que los demás actúen diferente. Lo único que necesitas es entrenar tu interior. El estoico sabe que la mente es como un jardín. Si no lo cuidas, las malezas crecen solas. Pero si lo atiendes con paciencia, puedes llenarlo de flores. El error común es creer que controlar las ideas significa forzarse a no sentir, a reprimir lo negativo, como si fuera un enemigo a aniquilar. Sin embargo, esto solo empeora la situación, pues cuanto más se intenta bloquear un pensamiento, más fuerza adquiere. El estoicismo propone algo más sutil y sabio: no rechazar, no luchar, sino observar y soltar con una calma que se adquiere poco a poco. Imagina que los pensamientos son pasajeros que abordan un tren. Tú eres el conductor. No puedes decidir quién sube, pero sí cuánto tiempo permanece. Si permites que una idea negativa se quede, ocupará tu espacio. Pero si aprendes a dejarla bajar en la siguiente estación, el viaje prosigue sin lastre innecesario. Esta actitud de observación consciente es la que permite neutralizar el veneno mental. Una idea negativa solo se fortalece cuando le dedicamos atención, cuando repetimos la escena mental, cuando la cargamos de emociones intensas. Pero si la miramos con distancia, se va debilitando hasta desaparecer. Aquí la práctica diaria se vuelve esencial. No basta con leer frases inspiradoras una sola vez. Es necesario aplicarlas, asimilarlas y repetirlas, porque la mente se entrena como un músculo. Cada día que eliges no reaccionar a una idea sombría, ese músculo se fortalece, hasta que llega un punto en que no necesitas tanto esfuerzo, porque tu mente aprende a responder de forma más sabia, de manera natural. Los estoicos también empleaban una técnica poderosa, la premeditación de los males, que consistía en anticipar las adversidades para estar preparados. Pero esta práctica no buscaba aumentar la ansiedad. Al contrario, pretendía reducirla. Al habituarse a pensar que la vida siempre presentará desafíos, uno deja de sorprenderse o desesperarse. Se acepta lo inevitable y uno se enfoca en lo que sí puede controlar, perdiendo el pensamiento negativo su veneno. Por ejemplo, al contemplar la posibilidad de perder algo valioso, un empleo o la salud, en lugar de hundirse en el miedo, se aprende a valorar lo que se tiene ahora. Se aprende a no darlo por sentado y a vivir con mayor gratitud. Este cambio de óptica transforma lo que parecía negativo en un recordatorio de lo esencial. Séneca aconsejaba vivir cada día como si fuera el último, no como un llamado al fatalismo, sino como una invitación a no malgastar energía en lo que no tiene importancia. Esta enseñanza sigue siendo válida, ya que gran parte de las ideas negativas que nos atormentan se relacionan con trivialidades, opiniones ajenas, comparaciones inútiles o el miedo a perder lo que poseemos. Al comprender que el tiempo es finito, dejamos de alimentar esas ideas
y nos concentramos en lo que verdaderamente importa. Y esa claridad nos proporciona paz. Imagina por un momento que sostienes una vasija de agua pura y cada pensamiento es una gota de tinta que cae. Si dejas caer gotas negras una tras otra, el agua se enturbia. Pero si aprendes a cuidar lo que entra, si seleccionas qué pensamientos permitir, el agua se mantiene clara y beber de esa vasija se vuelve una fuente de vida en lugar de un veneno. Así funciona la mente, y librarse de las ideas negativas implica aprender a proteger esa pureza. Cada vez que lo logras, no solo mejoras tu estado interior, sino que también influencias tu entorno, pues los demás perciben tu serenidad y tu ejemplo inspira. El estoicismo nunca fue una mera teoría para la reflexión, sino un manual para la vida, diseñado para resistir la adversidad, soportar las pérdidas y mantener la dignidad incluso en las pruebas más severas. Por eso Epicteto afirmaba que la verdadera libertad consiste en no ser esclavo de nada, ni siquiera de los propios pensamientos. Al entenderlo, podemos vivir con ligereza, soltando cada día esas cargas invisibles para abrir espacio a la confianza, la gratitud y la claridad. Al hablar de erradicar ideas negativas, no se trata de un interruptor mágico, se trata de aprender a mirar nuestro interior como quien contempla un río. Si el agua está turbia, no la golpeas para que se aclare, pues solo levantarías más lodo. Simplemente la dejas fluir, dejas que la corriente arrastre lo que sobra y poco a poco el agua se vuelve cristalina. Así es la mente cuando eliges no engancharte en cada idea oscura. Este entrenamiento constante es lo que distingue a quien vive atrapado en su mente de quien alcanza la serenidad. Piensa en un soldado que se prepara cada mañana. No sabe lo que enfrentará, pero fortalece su cuerpo, revisa su equipo y afila su arma sabiendo que el desafío llegará. El estoico se prepara de la misma manera. Sabe que las ideas negativas vendrán, que habrá días de duda e inseguridad, pero no se deja tomar por sorpresa porque ya tiene su mente entrenada. Cuando esas ideas oscuras llegan, puede confrontarlas sin temblar. Puede mirarlas y decir, no tienen poder sobre mí, porque yo elijo cómo responder. Y esta elección se repite cuantas veces sea necesario, hasta convertirse en el modo de vida natural. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que podría encontrarse con personas difíciles, con injusticias o con contratiempos, y al aceptarlo de antemano, eliminaba la sorpresa y gran parte del sufrimiento. Mucho de lo que llamamos pensamiento negativo surge de esperar una vida perfecta y sentirse herido cuando no lo es. Pero si aceptamos que la vida es cambio, que siempre habrá obstáculos, que no podemos controlarlo todo, el dolor se reduce y la calma se expande. Deshacerse de la negatividad no es maquillar la realidad con frases bonitas, es aprender a verla tal cual es y seguir adelante con dignidad, incluso cuando duele o asusta. Epicteto lo explicaba claramente. Lo que está en tu control son tus interpretaciones, tus elecciones y tus acciones. Lo que no está en tu control es el comportamiento ajeno, los sucesos externos y las circunstancias. Si aprendes a separar lo uno de lo otro, vives con ligereza. Pero si intentas controlar lo incontrolable, el peso es insoportable. Por eso muchos sufren. Invierten toda su energía en intentar cambiar lo externo y descuidan lo interno. Ahí es donde las ideas negativas encuentran terreno fértil. Pero cuando se invierte el orden y se fortalece primero lo interno, nada externo puede derrumbarte por completo. Es como construir una casa sobre roca, no sobre arena. Pueden venir tormentas, pero la base se mantiene firme. Séneca afirmaba que la verdadera grandeza no radica en poseer mucho, sino en necesitar poco. Esto aplica a la mente. No se trata de acumular pensamientos positivos artificiales, sino de necesitar menos interpretaciones, menos juicios, menos drama, y aprender a vivir con la sencillez de aceptar lo que es, porque en esa aceptación hay fuerza. Imagina que sostienes una cuerda y alguien la tira del otro extremo. Si te resistes, la tensión aumenta. Pero si sueltas la cuerda, el conflicto cesa. Así sucede con muchas ideas negativas. Cuanto más luchas contra ellas, más te atrapan. Pero si las dejas ir, pierden su poder. No porque hayan desaparecido, sino porque dejas de alimentarlas. Lo más transformador es que esta actitud
se extiende a toda tu vida. Empiezas a ver cada situación desde otra óptica. Lo que antes era un gran problema se vuelve un desafío manejable. Lo que te hundía apenas roza tu superficie. Poco a poco, la mente se asemeja a un cielo abierto, amplio, donde las nubes pasan sin quedarse. Marco Aurelio repetía que la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, y por eso cada uno tiene la responsabilidad de cuidar lo que piensa. No porque podamos controlar cada idea que aparece, sino porque podemos elegir cuáles conservar y cuáles desechar. Es como estar en una vasta biblioteca donde los libros llegan solos. Algunos son útiles, otros perjudiciales, pero tú decides cuáles leer, y esa decisión marca el rumbo de tu vida. Si eliges siempre los libros del miedo y la derrota, tu vida se teñirá de ellos. Pero si optas por la fortaleza y la gratitud, tu experiencia se transforma. Epicteto insistía en que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Esto incluye a tu propia mente. Una idea negativa no puede destruirte a menos que le otorgues ese poder. Si la observas como lo que es una imagen pasajera, se disuelve sin consecuencias. Lo crucial es recordar que la mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. El estoicismo nos proporciona las herramientas para convertirla en aliada. Al practicar la disciplina interior, descubres que ya no eres víctima de tu cabeza. Eres dueño de ella. Esta es una de las mayores libertades, la de elegir qué pensar, cómo interpretar y cómo actuar, incluso en medio de la tempestad. Muchos consideran imposible deshacerse de la negatividad porque sienten que la mente es autónoma. Y es cierto que no podemos detener la primera idea que llega, pero sí podemos elegir qué hacer después. Podemos decidir si seguirla, alimentarla o dejarla pasar. Esta es la gran diferencia. Imagina que alguien llama a tu puerta. No eliges quién llega, pero sí a quién dejas entrar. Los pensamientos son iguales. El estoicismo es una guía práctica. No se trata de negar la realidad, sino de aprender a relacionarse con ella de un modo distinto. Marco Aurelio escribía que la mente se adapta a todo lo que ocurre. Si eliges verlo como un obstáculo, lo será, pero si lo ves como una oportunidad, se convierte en camino. Esta frase encierra una clave poderosa. Todo depende de la interpretación. Dos personas pueden vivir la misma situación, y una sentirse devastada mientras la otra se siente fortalecida. La diferencia no está en el hecho, sino en la manera en que cada una lo interpreta. Esa elección está al alcance de todos, pues cualquiera puede aprender a decirse, esto es solo una idea. No es la verdad absoluta, es una historia que mi mente cuenta, y puedo elegir otra historia. Al hacer esto, tu vida cambia, porque dejas de creer que la mente domina y empiezas a ver que tú diriges. Epicteto decía que la felicidad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar. Gran parte de las ideas negativas provienen de intentar controlar lo incontrolable: el clima, la opinión ajena, el paso del tiempo. Todo eso escapa de nuestras manos, pero lo que sí depende de nosotros es cómo respondemos. Si entrenamos esa respuesta, nos liberamos de toneladas de angustia. Imagina que te agarra la lluvia sin paraguas. Puedes quejarte y maldecir, o simplemente aceptar que te mojarás y seguir. La lluvia sigue cayendo en ambos casos, pero en uno sufres el doble, y en el otro caminas más ligero. Así funcionan las ideas negativas. Si luchas contra ellas, sufres dos veces, por la situación y por tu resistencia. Si las aceptas como parte del proceso y sigues, pierden su fuerza. Séneca recordaba que no hay nada más inútil que preocuparse por lo que todavía no ha sucedido. Y sin embargo, dejamos que la mente nos atrape en escenarios de miedo. Gastamos energía en catástrofes imaginarias. Cuando llega el momento real, nos damos cuenta de que no sucedió o que fue menos grave. El estoicismo enseña a entrenar la mente para vivir en el presente, que es lo único real. El pasado ya no existe, el futuro no ha llegado. Al centrar la atención en el ahora, las ideas negativas se reducen porque gran parte se alimenta del pasado y del futuro. Pero en este instante, la mayoría de los miedos carecen de base. Ahora mismo respiras, estás vivo, tienes la capacidad de elegir y eso es suficiente. El problema es que la mente está entrenada para huir del presente, proyectando hacia adelante o atrás, lo que genera angustia.
Si vuelves al momento presente una y otra vez, recordándote que solo dispones de este instante, la serenidad se instala. Eliminar la negatividad es entonces un ejercicio de traer la mente al aquí y ahora hasta que se vuelve un hábito. Y ese hábito abre una nueva forma de vida. Ya no eres arrastrado por cada idea oscura, sino que aprendes a mantenerte firme en medio de ellas, como una montaña que permanece estable mientras las nubes pasan. Puedes mirar esas nubes sin temer que destruyan la montaña, porque sabes que son solo pasajeras. En ese momento, descubres la verdadera libertad. La mente puede ser un lugar de tormenta o de calma. Todo depende de cómo la entrenes. El estoicismo nos recuerda que esa elección está siempre en nuestras manos. No podemos impedir que las ideas negativas lleguen, pero sí podemos dejar de ser sus esclavos. Podemos verlas como simples visitantes temporales. Imagina que tu vida es un gran salón iluminado. Los pensamientos entran y salen por la puerta. Algunos son agradables, otros pesados, pero tú sigues siendo el anfitrión y ningún visitante tiene derecho a quedarse sin tu permiso. Al comprender esto, dejas de temer a tu propia mente, porque sabes que tu poder está en elegir dónde poner tu atención, qué historia repetir, qué interpretación dar a cada situación. Esa libertad interior es más valiosa que cualquier tesoro externo, porque nada puede arrebatártela. Marco Aurelio insistía en que la vida de un hombre es lo que piensan sus pensamientos. Si cuidas lo que piensas, cuidas tu vida. Si permites que lo negativo ocupe todo el espacio, tu vida se siente oscura. Pero si aprendes a soltarlo y a cultivar lo que te fortalece, la luz se abre paso. Lo importante es recordar que tienes el poder de elegir. Librarse de la negatividad no es un destino final. Es un camino diario, pensamiento a pensamiento. Y cada elección cuenta. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, lo que incluye ser dueño de su mente, emociones e interpretación. Ese dominio no es frialdad, sino claridad. Es no dejarse arrastrar, es mantener el timón firme incluso en el mar agitado. Imagina vivir la misma vida de ayer, pero con una mente más ligera. Que las preocupaciones ya no pesen, que las ideas oscuras lleguen pero no se queden, y que al mismo tiempo alimentes cada día pensamientos de gratitud, calma y confianza. Ese simple cambio transforma tanto tu experiencia interna como tu relación con los demás, porque una mente serena irradia serenidad. La sabiduría estoica nos invita a vivir con esa claridad, a entender que la vida siempre traerá desafíos, pero que la última palabra siempre la tenemos nosotros, porque la interpretación y la elección son nuestras. En esa elección reside la verdadera fuerza. Ahora, imagina cómo sería tu vida si cada vez que apareciera una idea negativa pudieras decir con calma: esto no me define. Esto no es la verdad. Esto es solo una nube que pasará, y decides soltarlo. Imagina la ligereza y la paz que crecerían en tu interior. Esta es la invitación del estoicismo. Vivir cada día con la disciplina de cuidar la mente, la fuerza de elegir la serenidad y la confianza de que nada externo puede destruir lo que has conquistado dentro. La verdadera victoria se gana en el silencio de tu propia mente. Imagina poseer el máximo poder global, dirigiendo a millones y con la autoridad de decidir a voluntad. Sin embargo, esta posición de privilegio viene acompañada de constantes amenazas, conflictos, pestes, deslealtades e innumerables negativas. ¿Cómo se gestionaría una existencia de esta índole? Marco Aurelio se enfrentó a esta cruda realidad casi a diario. Sin duda, una vivencia capaz de generar sentimientos de impotencia y exclusión en cualquiera. A través de este material, te mostraré cómo el emperador halló en el estoicismo la filosofía rectora de su vida, transformándola en un auténtico antídoto contra el descontento. Antes de iniciar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes. Cada comentario, compartición y me gusta me da el impulso necesario para seguir adelante y difundir esta doctrina que me rescató de una situación límite y me cambió por completo. Les estoy profundamente agradecido. Ahora continuemos. Es difícil asimilar por qué alguien decide no responder, y esa falta de comunicación puede hacerte sentir extremadamente vulnerable. Pero su silencio no es un motivo para rendirse
ni para cederle la ventaja. Por el contrario, es el momento clave para reorientar la situación y convertir el rechazo en una oportunidad a tu favor. Al finalizar esta exposición, sabrás cómo reaccionar cuando te ignoren y cómo emplear la psicología inversa para que esa persona lamente su decisión. Hoy abordaré el tema de un modo diferente, en orden inverso. Pero antes, te pido que presiones el botón de me gusta y actives la campana de notificaciones. Esto es fundamental, ya que así la plataforma de videos entiende tu interés y comienza a sugerir este contenido a muchas más personas. Realmente, gracias por tu apoyo. Pasemos ahora a lo esencial. Redirige tu energía. Ignora a quienes buscan despreciarte. Punto 1. No des relevancia a quienes intentan disminuirte. Cuando la vida te trate con indiferencia, no te doblegues, sino elévate por encima de ella. Optar por ignorar a quien te desestima no es un acto de crueldad. Es una potente afirmación de tu propia valía. Piensa que alguien considera que tu tiempo no tiene importancia. En ese instante recuerda, no estás perdido, no eres invisible. Al decidir si interactúas o no, estás fijando tu propio valor. Es como poner un espejo. Reflejas su conducta, demostrando que no tiene el poder de afectarte. Pero ¿cómo lograr esto sin caer en el resentimiento? La clave es clara. Enfócate en ti, en tu trayectoria, en tus metas y en tu bienestar. Dedica tiempo a actividades que fortalezcan tu espíritu y tu intelecto. Lee, haz ejercicio, adquiere una nueva habilidad o simplemente disfruta de la compañía de quienes genuinamente te aprecian. Esto no se trata de venganza, sino de recuperar tu vitalidad y orientarla hacia lo verdaderamente significativo. Es inevitable que a veces seas desestimado, pero en lugar de quedarte estancado en el dolor, úsalo como combustible para tu evolución. Erige una sólida fortaleza de autoestima y permite que la indiferencia ajena choque contra ese muro sin erosionar tu esencia. La exclusión puede estar a tu alrededor, pero tú puedes seguir prosperando a pesar de ella. Esta postura denota madurez emocional. Es la prueba de tu fortaleza interior. Ten siempre presente, tu valor intrínseco no disminuye solo porque otro no sea capaz de reconocerlo. Mantente fiel a ti mismo y deja que tus acciones superen el silencio de los demás. No respondas impulsivamente, actúa con plena conciencia. Conservar la dignidad y el respeto por uno mismo ante las adversidades es signo de una genuina fuerza. Es la demostración de que seguimos siendo inquebrantables frente a la indiferencia. Lección 2. La desestimación como ejercicio de resistencia según la perspectiva estoica. Cada obstáculo es percibido como una oportunidad para el crecimiento. El rechazo, en lugar de ser una declaración de fracaso, puede entenderse como un entrenamiento para el espíritu. Marco Aurelio nos recordaba que aquello que escapa a nuestra potestad no debe arrebatarnos la paz. Cuando alguien nos ignora, en realidad nos está brindando la posibilidad de practicar la resiliencia, de no depender de la aprobación externa para validar nuestra identidad. De la misma manera que un músculo se fortalece al soportar peso, la mente se robustece al enfrentar situaciones que podrían abatirnos. Por lo tanto, el rechazo se convierte en una suerte de gimnasio del alma, donde aprendemos a mantenernos firmes, imperturbables y centrados en nuestro propio valor. Lección 3. Convierte el deseo en enfoque de propósito para los estoicos. Todo lo que acontece puede ser aprovechado para el desarrollo interior. El rechazo funciona como un faro que ilumina rutas antes invisibles. Cuando se nos cierra una vía, tenemos la oportunidad de reflexionar. ¿Era realmente el mejor camino? Frecuentemente, el desaire redirige nuestra energía hacia lo que es genuinamente importante, mostrando que el sentido de la vida no radica en la aceptación universal, sino en perseguir un propósito claro y alineado con nuestra naturaleza. Séneca decía que quien no tiene un rumbo definido, nunca encontrará viento favorable. Así, cada rechazo puede interpretarse como una recalibración, una invitación a volver a lo esencial y a armonizar nuestras acciones con lo que es verdaderamente valioso. Lección 4. Utiliza el desafío como fuente de autonomía. Emocional Epicteto enseñaba que nuestro sufrimiento
no proviene de los hechos en sí, sino del juicio que emitimos sobre ellos. La negativa duele cuando le concedemos el poder de definir quiénes somos. El estoicismo nos revela que podemos convertir ese momento en liberación, en la ruptura de las cadenas invisibles que nos ataban a la opinión de otros. Cuando alguien te rechaza, sin querer te ofrece la oportunidad de liberarte de la necesidad de aprobación. Esa independencia interior es lo que los estoicos denominaban autosuficiencia del espíritu, hallar en uno mismo la fuente de la dignidad y la fortaleza. De este modo, el desaire deja de ser una herida y se transforma en un recordatorio de que eres más grande que cualquier juicio que busque menospreciarte. Lección 5. El rechazo como maestro de la modestia. La filosofía estoica. La humildad se considera una virtud crucial, pues nos recuerda constantemente que no controlamos el entorno, solo nuestras decisiones. Cuando alguien nos rechaza, por muy doloroso que sea, se nos obliga a reconocer que no somos el centro del universo. Esta conciencia, lejos de menoscabar nuestro valor, nos sitúa en un estado de claridad y equilibrio. Marco Aurelio escribía para su propia reflexión que el orgullo es una trampa y que las críticas y rechazos externos sirven para recordar al ser humano su naturaleza falible y mortal. Así, en lugar de ver el desaire como un ataque, podemos interpretarlo como un maestro silencioso que nos llama a la modestia, la paciencia y la aceptación del curso natural de la vida. Este ejercicio desvanece la arrogancia y nos acerca a la verdadera sabiduría. Lección 6. El desaire como impulso para la mejora. Personal para los estoicos, cada revés en la vida debe ser transformado en un estímulo para el progreso. Epicteto afirmaba que nadie es libre mientras dependa del dictamen de los demás. Si alguien te rechaza, puedes elegir entre lamentarte o reinventarte. El rechazo puede interpretarse como una señal de que todavía hay margen para evolucionar, como un llamado a fortalecer las virtudes, ampliar el saber y refinar la propia esencia. Imagina a un herrero forjando el metal al calor. Cada golpe le da forma a algo más resistente y hermoso. De igual manera actúa el rechazo en la vida estoica. Es un impacto que no destruye, sino que moldea. En lugar de extinguir tu ánimo, úsalo para avivar tu determinación. Lo que parecía una derrota se convierte así en motor de autosuperación y prueba fehaciente de tu capacidad para ir más allá. Lección 7. El rechazo como disciplina del desprendimiento. Desde la perspectiva estoica, gran parte del sufrimiento humano surge del apego a lo que no podemos controlar. Cuando experimentamos un desaire, el dolor se intensifica porque nos aferramos a la idea de que ese vínculo, empleo o amistad nos pertenecía. Los estoicos nos recuerdan que nada es verdaderamente nuestro, ni la aprobación, ni el afecto, ni la aceptación de otros. Todo es efímero. De esta forma, el rechazo nos enseña a practicar el desapego, a soltar aquello que no puede ser retenido, a comprender que la seguridad real no proviene del exterior, sino de la fortaleza interna. Quien aprende a desprenderse halla la paz, aun cuando todo a su alrededor parece colapsar, porque ya no depende de lo impredecible para sentirse completo. Lección 8. La desestimación como pulido del carácter Marco. Aurelio creía que las adversidades forjan el espíritu humano. El rechazo, a pesar de ser incómodo, actúa como una piedra de afilar con la que se pule nuestra personalidad. Cuando alguien nos excluye o desprecia, surge una elección. Podemos amargarnos o podemos usar esa vivencia para volvernos más pacientes, más tolerantes y más fuertes. El carácter no se moldea en tiempos de bonanza, sino en la dureza de las pruebas. Así, cada desaire puede interpretarse como una oportunidad para ejercitar virtudes estoicas como la moderación, el coraje y la sabiduría. Al final, lo que importa no es quién nos rechazó, sino en quién nos convertimos gracias a esa experiencia. Lección 9. El rechazo como invitación a la independencia. Interior Epicteto enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de las circunstancias. El rechazo, por ende, puede verse como una invitación a emanciparnos. Cuando alguien nos cierra una puerta, es como si la vida nos dijera:
Deja de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Si nuestra felicidad depende de la aceptación ajena, estaremos atados al humor y a las decisiones de otros. Pero si aprendemos a usar el rechazo como un recordatorio de que nuestra dignidad no es negociable, conquistamos algo que nadie puede arrebatarnos: la libertad interior. Esa libertad es la esencia del estoicismo, el poder de mantener la mente serena, incluso cuando el mundo nos da la espalda. Lección 10. La negativa como práctica de la virtud suprema para los estoicos. La virtud es el bien más elevado, y todo lo que ocurre puede convertirse en terreno fértil para su ejercicio. El rechazo no es la excepción. Al ser desestimado, tienes la posibilidad de practicar la paciencia, ejercitar la compasión y cultivar la autosuficiencia. También puedes practicar la justicia contigo mismo al no autocastigarte por el desprecio ajeno. Marco Aurelio recordaba que no es lo que hacen los demás lo que debe perturbarnos, sino la manera en que elegimos responder. Así, el rechazo se convierte en un campo de entrenamiento para la virtud suprema: vivir conforme a la razón, en armonía con la naturaleza y en paz con la propia conciencia. Lección 11. El rechazo como entrenamiento del autodominio para los estoicos. La capacidad de controlar las propias reacciones es la más alta muestra de sabiduría. El rechazo despierta intensas emociones: ira, tristeza, deseos de revancha. Pero según Epicteto, no es el hecho en sí lo que nos altera, sino la interpretación que hacemos de él. Frente a una negativa, la vida nos sitúa en un campo de entrenamiento donde podemos dominar nuestros impulsos y elegir conscientemente cómo responder. Es una invitación a cultivar la calma, la claridad y la firmeza, en lugar de dejarnos llevar por las explosiones emocionales. Esta disciplina transforma la experiencia dolorosa en un escalón hacia el autodominio, recordándonos que la verdadera libertad no es controlar a otros, sino gobernar nuestro propio interior. Lección 12. El rechazo como filtro de lazos genuinos. En la filosofía estoica, es preferible estar solo que rodeado de falsedad. Cuando alguien nos rechaza, por mucho que duela, ese gesto actúa como un filtro que revela quién merece realmente acompañarnos. La negativa elimina vínculos endebles, lazos basados en la conveniencia o la superficialidad, que abre espacio a conexiones sinceras, sólidas y duraderas. Marco Aurelio enseñaba que debemos alegrarnos por quienes permanecen a nuestro lado con autenticidad, pues esos son los lazos capaces de resistir el tiempo y la adversidad. Por ello, en lugar de lamentar a quien se aleja, la perspectiva estoica invita a agradecer la claridad que el rechazo ofrece. Lección 13. La negativa como docente de serenidad y paciencia. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de practicar, pero también una de las más valiosas. El rechazo, al obligarnos a convivir con el silencio, la espera y la ausencia de respuestas, se convierte en un maestro exigente, pero justo. El estoicismo enseña que la serenidad nace cuando aceptamos el ritmo de las cosas, sin apresuramiento ni desesperación. Al ser rechazados, tenemos la oportunidad de ejercitar esa serenidad, de comprender que nada debe ser forzado y que todo llega en el momento oportuno. Esa paciencia nos libera de la ansiedad y nos conecta con la sabiduría de los antiguos estoicos, quienes veían en la calma la prueba más alta de la fuerza interior. El rechazo bajo la lupa. Estoica, el rechazo es un tema que ha persistido a través de siglos y culturas, y dentro del estoicismo adquiere un significado que trasciende el simple no. Para los estoicos, todo lo que nos causa dolor puede transformarse en una herramienta de crecimiento, y el rechazo no se sustrae a esta lógica. No se interpreta como un fracaso personal, sino como una ocasión para ejercitar virtudes que rara vez florecen en la calma. Pensemos en Marco Aurelio, quien, a pesar de ser el emperador más poderoso, enfrentaba constantes desaires de senadores, generales y hasta de su familia. En sus escritos se recordaba a sí mismo que no podía controlar las opiniones de otros, solo su propia conducta. Este recordatorio sigue vigente. El rechazo es inevitable, pero sufrir por él es una elección. Cuando alguien nos ignora o menosprecia, la mente tiende a crear narrativas de insuficiencia.
Pero la visión estoica propone cortar esa cadena. En lugar de preguntar ¿por qué no me aceptaron?, cada reflexión se transforma en ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo puedo usar este momento para reforzar mi paz? Este cambio de enfoque aligera la carga y lo convierte en un instrumento de autoconocimiento. Otro aspecto esencial es que el rechazo revela mucho más sobre quien lo ejerce que sobre quien lo recibe. Epicteto enseñaba que no debíamos ofendernos con los insultos, porque solo reflejan la perspectiva distorsionada del otro. De igual modo, la actitud de quien rechaza habla más de sus propias limitaciones, heridas o expectativas que de nuestro verdadero valor. Es como mirar un espejo empañado. El reflejo no muestra nuestra imagen auténtica, solo la distorsión de la mirada de quien nos juzga. Existe además una dimensión liberadora. El desaire nos obliga a romper dependencias invisibles. ¿Cuántas veces buscamos la aprobación para sentirnos valiosos? Cuando ésta no llega, nos vemos empujados a encontrar dentro de nosotros la fuente de dignidad y respeto. Este es el núcleo del estoicismo. La fuerza real nace al descubrir que nada externo puede arrebatarnos lo que ya nos pertenece por naturaleza, la libertad de elegir cómo reaccionar. Es importante señalar que el rechazo, cuando se acoge con sabiduría, ayuda a redefinir las prioridades. A menudo nos aferramos a personas, situaciones u objetivos que no están alineados con nuestro propósito. El alejamiento, aunque duela al principio, abre espacio para algo más auténtico. Como decía Séneca, nadie pierde una oportunidad que realmente le pertenecía. En este sentido, el rechazo actúa como una limpieza de camino, aunque se sienta áspero. En el fondo, el estoicismo nos enseña que el rechazo no es una carga, sino un maestro severo que nos instruye en paciencia, resiliencia, desapego y fortaleza interior. Nos recuerda que el valor de la vida no está en ser aceptado por todos, sino en ser fiel a uno mismo, en mantener la integridad, aun cuando el mundo decida darnos la espalda. La totalidad de las lecciones del rechazo, el rechazo bajo la visión estoica, se manifiesta en múltiples estratos. Las lecciones exploradas se entrelazan como hilos de un mismo tejido, formando una visión robusta sobre cómo transformar el dolor en crecimiento interior. Todas juntas demuestran que la negativa no es un hecho aislado, sino un camino de pulido continuo del alma. Al inicio, surge como una prueba de resistencia, forzándonos a descubrir una fuerza interna desconocida. Simultáneamente, actúa como claridad de propósito, redirigiendo la energía a lo esencial. Este doble movimiento, resistir y reorientar, cimenta una transformación profunda. Pero no se detiene ahí. Cada vez que somos rechazados, se nos brinda la oportunidad de liberarnos de la dependencia de la mirada externa, recordándonos que la dignidad real no se negocia. La humildad emerge entonces como resultado natural. Al comprender que no siempre seremos aceptados, abandonamos el orgullo y abrazamos la sencillez de quien no necesita demostrar nada al mundo. Esa humildad abre paso a la autosuperación, porque el desaire, en lugar de aplastarnos, se convierte en combustible para crecer, moldeando virtudes como la paciencia, el coraje y la moderación. Desde esta perspectiva, la exclusión no nos ata, sino que nos libera, nos entrena en el desapego, mostrando que nada externo nos pertenece en realidad. Al soltar y desprenderse, nace la oportunidad de refinar el carácter. No hay pulido sin fricción, y en el roce del rechazo, aprendemos a esculpir la mente y el corazón. La libertad interior que los estoicos exaltaban florece precisamente aquí. El silencio del otro deja de ser una prisión y se convierte en un espacio de autonomía, donde nuestras decisiones ya no dependen del aplauso externo. En ese espacio se puede practicar la virtud suprema, actuar con justicia, paciencia y sabiduría, aún sin reconocimiento. Sin embargo, el camino no termina. El desaire también exige autodominio, revelando emociones intensas que solo se transforman en fuerza cuando aprendemos a gobernarlas. Funciona también como un filtro de relaciones, apartando lo superficial y dejando solo los vínculos auténticos. Y por último, nos enfrenta a la paciencia y la serenidad, virtudes que se consolidan al entender que todo tiene su tiempo y que el silencio ajeno puede ser un poderoso maestro.
Al enlazar todas estas enseñanzas, el rechazo no se presenta como una derrota, sino como un proceso de purificación. Nos enseña a ser resilientes sin volvernos insensibles, desapegados sin perder la ternura, firmes sin caer en la arrogancia. El estoicismo muestra que al abrazar la negativa con conciencia, deja de ser una herida y se transforma en un portal hacia la madurez emocional y espiritual. Al final, no se trata de quién nos rechazó, sino en quién nos convertimos en medio del silencio y las puertas cerradas. La conclusión integrada el rechazo es un fenómeno universal, pero pocos saben interpretarlo de forma constructiva. Para el estoicismo, nunca es un mero golpe cruel, sino una oportunidad de crecimiento y un llamado al fortalecimiento interior. Al unificar las diversas lecciones, comprendemos que el rechazo se convierte en un hilo conductor que moldea la esencia humana. Surge como prueba de resiliencia, preguntando si dependemos de la aprobación ajena o si tenemos raíces propias para sostenernos. Descubrimos que, lejos de destruirnos, es una academia silenciosa para entrenar la mente a resistir. A la vez que nos fortalece, nos proporciona claridad de propósito. Cuando una puerta se cierra, nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionar si esa dirección era esencial. Muchas veces, ese cierre revela un desvío que nos alejaba de lo auténtico. El rechazo se convierte así en una brújula, aunque su tacto sea duro, que señala con precisión hacia dónde debemos avanzar. La tercera faceta es la liberación de la dependencia. Al entender que la mirada de otros no determina nuestra dignidad, alcanzamos una libertad que ningún poder externo puede quitarnos. Es como romper cadenas invisibles. Al ser rechazados, podemos dejar de ser esclavos de la necesidad de aprobación. Esta liberación da lugar a la humildad. El rechazo nos recuerda que no somos el centro del mundo y nos devuelve a la sencillez de quien no necesita demostrar nada. Este punto se vuelve combustible para la autosuperación. Cada puerta cerrada se transforma en un impulso para crecer y refinarse, haciéndonos más fuertes. A medida que avanzamos, entendemos que el rechazo es una invitación al desapego. No somos dueños de la aceptación ni del afecto. El apego a lo incontrolable solo genera sufrimiento. El rechazo nos fuerza a soltar, y en ese acto se halla la paz. Esa paz se convierte en pulido del carácter, forjando virtudes como la paciencia y el coraje en la fricción del dolor. Este proceso abre el camino a la libertad interior. Cuando dejamos de sufrir por la opinión ajena, descubrimos una autonomía rara, la de mantenernos íntegros, incluso cuando todo nos rechaza. Esa libertad es la esencia estoica, la certeza de que, aunque el mundo nos dé la espalda, nuestra mente puede permanecer serena, y en esa serenidad hallamos el espacio perfecto para practicar la virtud suprema, vivir conforme a la razón. El desaire deja de ser una herida y se convierte en terreno fértil para cultivar la justicia, la paciencia, el coraje y la autosuficiencia. Además, es un ejercicio de autodominio, porque despierta emociones que solo se transforman en fuerza cuando aprendemos a controlarlas. Actúa como filtro de relaciones, apartando lo superficial. Finalmente, nos enseña paciencia y serenidad. Al enlazar todas las lecciones, el rechazo no es un enemigo, sino un maestro severo y silencioso. Pone a prueba la resiliencia, nos da claridad, libera de la dependencia, enseña humildad, alimenta la autosuperación, forja el carácter, abre la libertad interior, conduce a la virtud, entrena el autodominio, filtra las relaciones y nos otorga paciencia y serenidad. Es un ciclo completo, una experiencia que en su núcleo guarda la más pura oportunidad de crecimiento. El estoicismo nos moldea para ser inquebrantables, íntegros y serenos, mostrando que el verdadero poder reside en permanecer fiel a uno mismo, aun cuando el mundo diga no. Al reflexionar sobre esto, el rechazo se revela como un llamado. Nos impulsa a mirar hacia adentro y a descubrir la fuente de fuerza que ninguna mirada externa puede conceder. Cada silencio, cada puerta cerrada puede convertirse en un escalón hacia una vida más libre, consciente y serena. El estoicismo nos recuerda que no importa cuántas veces seamos rechazados, lo que cuenta es cómo elegimos responder. El rechazo es duro, pero fértil,
pues en él el alma aprende la resiliencia, la humildad, el desapego y sobre todo la libertad de permanecer fiel a su esencia. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal. Esto fortalece a la comunidad y permite que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Activa también la campana para no perderte los próximos videos. Gracias por estar aquí y sigamos juntos en esta senda de sabiduría y transformación. El aislamiento y la melancolía profunda son temas intrincados y, lamentablemente, muy prevalentes en la sociedad actual. Con frecuencia, nos encontramos inmersos en sensaciones de vacío, separación y pesar, sin saber cómo romper esa dinámica que parece perpetua. Pero si pudiéramos encontrar guía y respuestas en la sabiduría de los grandes pensadores, en este video examinaremos 14 enseñanzas filosóficas potentes que pueden transformarse en herramientas valiosas para enfrentar estos desafíos emocionales. Será un viaje de introspección y meditación sumamente transformador, donde la filosofía se presenta no solo como teoría, sino como una fuente de consejos prácticos e inspiradores para lidiar con la soledad y la profunda tristeza. Desde la aceptación de nuestra propia naturaleza hasta la práctica de la compasión, estas lecciones condensan el saber de figuras como Aristóteles, Sócrates, Buda y muchos otros cuyas ideas han perdurado a través de los siglos. Descubriremos juntos estas valiosas directrices y cómo aplicarlas en la vida cotidiana. Es el momento de dirigir la mirada hacia el interior, de encontrar significado y de trazar una ruta hacia una existencia con mayor plenitud y bienestar. Si te sientes preparado para esta vivencia de descubrimiento personal y cambio, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones de futuros contenidos. La soledad y el abatimiento se asemejan a mareas que invaden el espíritu sin previo aviso, haciéndonos creer a menudo que no hay escape. Todos, en algún punto, nos confrontamos con ese vacío callado, esa carga intangible que parece ahogar la esperanza. Resulta paradójico que en medio del frenesí de la modernidad, con tanta agitación externa, nos sintamos a menudo más aislados que nunca. Es justo en ese espacio de dolor y silencio donde el pensamiento filosófico puede erigirse como un faro. Los estoicos, que vivieron hace 2 milenios, dejaron un legado que perdura, porque interpela directamente a la condición humana. No se limitaron a conceptos abstractos, sino que propusieron rutas concretas para encarar la vida con valor, decoro y ecuanimidad. Figuras como Marco Aurelio, quien gobernaba un imperio mientras gestionaba pérdidas personales y conflictos, Séneca, que resistió destierros y persecuciones, o Epicteto, que aunque nació esclavo encontró la libertad a través de la mente. Todos ellos conocieron el sufrimiento y a partir de él forjaron sabiduría. Ese conocimiento sigue disponible para cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso, recorreremos juntos 14 preceptos estoicos que arrojan luz sobre la soledad y transforman el profundo abatimiento en una ocasión para la introspección, la fortaleza y la paz interior. El primer precepto es la aceptación de lo inalterable. Piensa en un árbol en medio de una tempestad. El viento sopla con intensidad. La lluvia cae con fuerza, pero el árbol no se resiste. Simplemente se mantiene firme, anclado, permitiendo que el fenómeno siga su curso. Así es también la vida. Muchas de las circunstancias que enfrentamos escapan a nuestra voluntad. La pérdida de un ser querido, una ruptura inesperada, la lejanía de amistades o la sensación de haber sido olvidados por el mundo. Todos son sucesos que no podemos controlar. Los estoicos prevenían que oponerse a lo incontrolable es un esfuerzo vano, como intentar retener agua con las manos, lo cual solo conduce a la frustración. Aceptar no implica indiferencia ni resignación, sino comprensión. Es observar los hechos y decir, esto ocurrió no por mi elección, sino porque así es el curso de la vida. Ahora, ¿qué acción puedo tomar al respecto? Es desde esa postura donde nace la verdadera fuerza. Quien acoge lo inevitable, encuentra la calma. Quien se resiste a ello, solo extiende su propio sufrimiento. El segundo precepto es enfocarse en la propia esfera de influencia. Epicteto,
Uno de los grandes maestros estoicos aseveraba que la clave de la libertad reside en discernir entre lo que está y lo que no está bajo nuestro dominio. ¿Qué sí depende de nosotros? Nuestras ideas, nuestras elecciones, nuestra actitud frente a los eventos. ¿Qué no depende? La opinión ajena, el paso del tiempo, el comportamiento de otros, las contingencias de la vida. El aislamiento se vuelve más doloroso cuando depositamos nuestra felicidad en manos de factores externos. Si creemos que solo seremos dichosos al recibir atención, tener compañía constante o ser reconocidos, nos volvemos cautivos. Pero si entendemos que podemos escoger cómo reaccionar, que podemos enriquecer nuestros días con lectura, ejercicio, arte, meditación o reflexión, recuperamos el control. Es como encender una luz en una habitación oscura. La soledad persiste, pero la manera de vivirla cambia radicalmente. En ese instante, descubrimos una fuente inagotable de recursos internos, y la auténtica libertad surge al asumir la responsabilidad de aquello que solo depende de nosotros. El tercer precepto es cultivar la conciencia plena en el momento actual. La carga de la tristeza se origina casi siempre en dos puntos: el pasado, con sus recuerdos, remordimientos y nostalgias, o el futuro, con su ansiedad, miedo e incertidumbre. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «No vivas como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno». El mensaje es sencillo y profundo. Vive el presente. Cuando estamos atrapados en el ayer o el mañana, la vida se nos escapa. La soledad se intensifica porque no percibimos lo que tenemos enfrente. Practicar la presencia significa aprender a contemplar el instante. El aroma del café, el olor de la tierra mojada después de la lluvia, la sensación del viento en el rostro. Son experiencias que solo existen en el ahora. Al lograr traer la mente de vuelta al presente, descubrimos la belleza que reside incluso en los momentos de silencio. Que la vida late en los pequeños detalles. El presente es siempre más ligero que nuestras proyecciones o memorias, porque simplemente es. No exige más que ser vivido. En ese espacio de presencia, la tristeza se alivia y la soledad pierde su intensidad. Estas tres primeras enseñanzas estoicas son como cimientos. Aceptar lo incontrolable, centrarse en lo propio y vivir en el presente, no eliminan el dolor, sino que transforman la forma de afrontarlo. La filosofía no promete una vida sin adversidades, pero ofrece el valor necesario para encararlas con serenidad. Al aplicar estas ideas, comprendemos que la soledad y el pesar no tienen por qué ser adversarios, sino maestros. Nos invitan a la introspección, a fortalecer la mente y a descubrir una fuerza inmensa latente, incluso en el silencio. El cuarto precepto es someter las emociones a la razón. Cuando la tristeza se asienta, nuestra mente tiende a construir escenarios mucho más sombríos que la realidad misma. Una idea negativa alimenta a la siguiente, y pronto estamos inmersos en una tormenta interna que parece interminable. Los estoicos enseñaban que las emociones no deben ser suprimidas, sino dirigidas por la razón. Séneca sostenía que no es el dolor en sí lo que nos aniquila, sino la manera en que lo interpretamos. Piensa en alguien que ha perdido a un amigo cercano. El dolor es real e ineludible, pero la mente puede amplificarlo con pensamientos como «jamás seré feliz de nuevo», «estoy condenado a la soledad», «mi vida ha terminado». Estas ideas no son hechos, son valoraciones. La razón actúa como una linterna en la oscuridad. Ilumina, organiza y ubica cada elemento en su lugar. Ejercitar la razón es preguntarse, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Qué es un hecho y qué es solo una interpretación exagerada? ¿Esta tristeza será eterna o es solo un periodo? Al aplicar este filtro, la carga del sufrimiento disminuye y descubrimos que a menudo es la mente la que forja cadenas invisibles. No se trata de negar las emociones, sino de aprender a dialogar con ellas. La tristeza puede llamar, pero no tiene por qué apoderarse de nuestro ser. El quinto precepto es cultivar la autosuficiencia interna. Para los estoicos, la verdadera libertad consiste en no depender por completo de factores externos. Esto no significa vivir aislado o rechazar los lazos,
sino entender que nuestro bienestar no debe ser rehén de la presencia o ausencia de alguien. Marco Aurelio tenía poder y riqueza, pero sabía que estos elementos eran frágiles y podían esfumarse. Escribía para sí mismo, recordando que la felicidad auténtica no reside en el trono ni en las victorias, sino en la armonía interior. Piensa en cuántas veces creemos que solo estaremos completos con compañía, reconocimiento o al alcanzar ciertas metas. Esa ilusión genera dependencia, y la dependencia conduce a la fragilidad. La autosuficiencia interna es la capacidad de encontrar paz dentro de uno mismo, incluso cuando todo alrededor es silencio. Esto requiere práctica. Cuidar el cuerpo, nutrir la mente con buenas lecturas, dedicar tiempo a la reflexión y aprender a disfrutar de la propia compañía. Cuando descubres que puedes estar solo y aún así sentirte pleno, la soledad deja de ser adversaria y se convierte en aliada. Es entonces cuando surge la fuerza para recorrer el mundo sin temer la ausencia de los demás. El sexto precepto es valorar la sencillez. La vida moderna nos impulsa a creer que la felicidad se encuentra en el exceso. Más amigos, más logros, más experiencias, más reconocimiento. Sin embargo, los estoicos ya advertían que la verdadera dicha reside en lo esencial. Séneca afirmaba que quien no se conforma con poco, no se conformará con nada. Esto implica que la melancolía a menudo nace de la comparación constante, de la sensación de que siempre falta algo extraordinario para ser feliz. Valorar la sencillez es mirar con gratitud las cosas básicas, el alimento, el refugio, el aire que respiramos, el cuerpo que nos sostiene. Todo esto constituye una riqueza, aunque solo lo percibamos al perderlo. Al simplificar la vida, la soledad se vuelve más tolerable porque aprendemos a apreciar lo que ya poseemos. Imagina a alguien en un jardín que solo se fija en el árbol frondoso que aún no ha crecido, perdiéndose la belleza de la flor que ya está abierta. La sencillez es una escuela de contentamiento, y el contentamiento es un antídoto potente contra el vacío. Al abrazar una vida simple, descubres que no necesitas excesos para sentirte vivo, y que el silencio puede ser pleno cuando no está lleno de deseos interminables. El séptimo precepto es percibir el sufrimiento como parte del entrenamiento vital. Séneca recordaba que el padecimiento no es un castigo, sino una oportunidad para fortalecerse. Imagina a un herrero trabajando el hierro. Lo somete al fuego hasta que arde, luego lo golpea y lo moldea hasta convertirlo en una espada resistente. Así sucede con nosotros. La vida nos coloca en el fuego de las adversidades para moldearnos en algo más firme. La soledad en este contexto no es solo la falta de compañía, sino un llamado al crecimiento interior. Cuando nos sentimos abandonados o atrapados en la tristeza, podemos elegir entre sucumbir a la desesperación o verlo como un ejercicio de resistencia. Cada lágrima es como el sudor de un atleta. No es placentera, pero es necesaria para formar músculos invisibles, los de la paciencia, el coraje y la resiliencia. Marco Aurelio, en medio de guerras y pérdidas, se escribía que no debía desear una vida sin dificultades, sino tener la fuerza para enfrentarlas. Al ver el dolor como un entrenamiento, la perspectiva cambia. No estamos siendo castigados, sino preparados para ser más firmes, más conscientes y sobre todo más humanos. El octavo precepto es usar la imaginación de forma constructiva. El estoicismo propone la práctica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consiste en anticipar las dificultades antes de que ocurran, no para atraer desgracias, sino para estar emocionalmente preparados. Piensa en la posibilidad de una pérdida. En lugar de vivir con miedo, anticipas mentalmente la experiencia, te preparas y si ocurre, el golpe no será tan brutal. Epicteto enseñaba que la vida siempre traerá imprevistos y que la sabiduría está en estar listos. Aplicada a la soledad, esta práctica nos recuerda que todos pasaremos por periodos de aislamiento. Anticipar este hecho nos ayuda a vivirlo con más serenidad, como algo natural y no como una anomalía. Al mismo tiempo, la imaginación puede usarse de forma positiva. Podemos visualizarnos superando la tristeza, encontrando fuerzas, cultivando nuevos hábitos y llenando el vacío con acciones constructivas.
La mente tiene el poder de crear tanto prisiones como libertad. Si se utiliza con disciplina, se convierte en una aliada valiosa contra el dolor. El noveno precepto es practicar la compasión. Incluso cuando nos sentimos aislados, podemos dirigir la mirada hacia los demás. El estoicismo postula que todos los seres humanos somos parte de una comunidad universal. Marco Aurelio escribió que somos como miembros de un mismo cuerpo, interconectados. Cuando sufrimos en silencio, el impulso natural es cerrarnos aún más, pero la práctica de la compasión abre puertas. Al ayudar a alguien, al ofrecer aliento, al tender la mano a quien también sufre, el peso de nuestra soledad se aligera. No desaparece, pero deja de ser el centro de nuestra atención. La compasión crea conexión, y la conexión sana. Piensa en alguien que, a pesar de su propio dolor, se ofrece como voluntario o escucha atentamente a un amigo. Ese gesto beneficia tanto al receptor como al dador. La tristeza profunda pierde fuerza cuando comprendemos que no somos los únicos en cargar fardos y que compartir nuestra humanidad con otros es un remedio eficaz contra el vacío. La compasión es el puente que une dos corazones solitarios, haciendo más llevadero el peso de ambos. El 10º precepto es meditar sobre la fugacidad. Una de las trampas más crueles de la tristeza es la sensación de que nunca terminará. Cuando estamos en ese estado, el tiempo parece congelarse y el dolor se siente eterno. Sin embargo, los estoicos recordaban que todo, absolutamente todo, es transitorio. La alegría, el dolor, la juventud, los encuentros, las despedidas. Todo fluye como las estaciones. Marco Aurelio reflexionaba que incluso los imperios, ciudades y personas más poderosas se desvanecen con el tiempo. Si lo que parece inmenso termina por desaparecer, ¿cómo creer que nuestras emociones individuales perdurarán para siempre? Reconocer la fugacidad es encontrar consuelo. La tristeza de hoy que parece insoportable, mañana puede suavizarse. El vacío que ahora grita puede transformarse en un silencio sereno. Esto no elimina el dolor inmediatamente, pero aporta esperanza y paciencia. La fugacidad nos enseña a soportar con valor el presente, porque no es fijo. Así como ninguna noche dura eternamente, tampoco existe un sufrimiento perpetuo. Recordar esto nos da la fuerza para atravesar la oscuridad con la certeza de que el amanecer siempre regresa. El 11º precepto es transformar el aislamiento en autoconocimiento. Estar solo puede parecer un castigo, pero también puede ser un regalo camuflado. Los estoicos veían la introspección como un camino esencial hacia la sabiduría. Cuando la vida nos pone en silencio, en realidad nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir quiénes somos sin las distracciones externas. Piensa en cuántas personas evitan la soledad por miedo a encontrarse consigo mismas, buscando constantemente ruido y compañía para no enfrentar el vacío. El estoicismo enseña que la paz genuina nace al aprender a habitar nuestra propia compañía sin temor. En el aislamiento, podemos preguntarnos, ¿cuáles son mis verdaderos valores? ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Estoy viviendo en coherencia con lo que considero esencial? Este proceso, aunque doloroso por la honestidad que exige, es liberador. La soledad se convierte en una escuela, un terreno fértil para sembrar semillas de sabiduría. Grandes líderes y pensadores hallaron en el aislamiento el espacio necesario para reflexionar y madurar. En lugar de huir del silencio, abrázalo. Dentro de él, puedes encontrar respuestas que nunca escucharías en medio del bullicio. El 12º precepto es practicar la gratitud estoica. Puede parecer ilógico hablar de gratitud en la tristeza, pero es precisamente entonces cuando adquiere mayor fuerza. Los estoicos enseñaban que siempre hay algo que agradecer. El simple hecho de estar vivos, de respirar, de poder pensar, de tener un cuerpo que nos sostiene, ya es motivo de reconocimiento. La gratitud no niega la tristeza, pero equilibra la balanza de la mente. Cuando estamos abatidos, tendemos a enfocarnos solo en lo que falta, se perdió o no se cumplió. Esa mirada exclusiva profundiza el vacío. La práctica de la gratitud nos obliga a dirigir la atención a lo que aún existe, a lo que permanece y a lo que sigue siendo posible. Séneca decía que nada es más infeliz que quien nunca se siente satisfecho. La tristeza puede aliviarse al cultivar el hábito de reconocer el valor de lo que tenemos.
Un techo sencillo es mejor que no tener refugio. Una comida modesta es mejor que el hambre. Un pequeño gesto de bondad basta para iluminar un día. Al ejercitar la gratitud, entrenas la mente para reconocer que, incluso en la oscuridad, siempre hay una chispa de luz, y esa chispa es suficiente para reavivar la esperanza. El 13º precepto es inspirarse en los modelos del pasado. Cuando pasamos por el dolor, solemos creer que estamos solos, que nadie entiende nuestra carga. Sin embargo, la historia está llena de personas que soportaron sufrimientos iguales o mayores y los encararon con dignidad. Los estoicos fueron maestros en esto. Séneca fue desterrado, acusado injustamente y forzado a quitarse la vida. Aún ante la muerte, escribió con serenidad. Marco Aurelio perdió hijos, enfrentó guerras y plagas. En sus meditaciones, repetía que la vida es breve. El dolor es pasajero y el mayor deber es mantener la virtud ante todo. Epicteto, nacido esclavo, descubrió la libertad de la mente, la certeza de que nadie puede aprisionar nuestros pensamientos. Estos ejemplos son más que relatos, son recordatorios vivos de que no estamos solos. Al estudiarlos, encontramos valor. Si ellos pudieron atravesar dolores inmensos y mantenerse firmes, nosotros también podemos. La inspiración del pasado es una antorcha que ilumina nuestro presente. Leer sus palabras nos muestra que la humanidad ya ha enfrentado penas similares y que la resistencia es posible. Cuando dudamos de nuestras fuerzas, basta recordar. Otros pasaron por lo mismo y dejaron huellas de valentía que podemos seguir. El 14º precepto es vivir en conformidad con la virtud. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo, el camino genuino hacia la felicidad. Ser virtuoso significa vivir en coherencia con principios universales como la justicia, la valentía, la sabiduría y la templanza. No importa cuán solitaria o difícil sea la vida, al actuar con integridad encontramos un propósito que trasciende el dolor. La soledad puede quitarnos la compañía, pero no la virtud. La tristeza puede sacudirnos, pero no puede impedirnos elegir lo correcto. Marco Aurelio recordaba que nadie puede obligarte a actuar contra tu conciencia. Ese es el espacio de libertad absoluta. Vivir virtuosamente significa buscar la sabiduría en cada decisión, ser justo aunque nadie nos vea, tener valentía para enfrentar lo difícil y templanza para evitar excesos. Este camino nos lleva al verdadero sentido de la vida. Cuando todo parece vacío, la virtud es el faro que sigue brillando. Es lo que da significado a la existencia, porque vincula nuestras acciones a algo más grande que nosotros. La virtud demuestra que no necesitamos condiciones perfectas para vivir bien. Podemos hacerlo aquí y ahora, incluso en silencio y tristeza, siempre que estemos alineados con lo justo, lo sabio, lo valiente y lo equilibrado. Estas lecciones cierran el ciclo de la sabiduría estoica. Inspirarse en el pasado nos enseña que nunca estamos solos, y vivir virtuosamente nos proporciona un propósito que trasciende cualquier dolor, una llama que ninguna circunstancia externa puede apagar. Juntas, estas enseñanzas revelan que la soledad y la tristeza no son sentencias ineludibles, sino etapas en una jornada de autoconocimiento, crecimiento y fortaleza interior. Al integrar los 14 preceptos, aceptar lo incontrolable, enfocarse en lo propio, vivir el presente, usar la razón, cultivar la autosuficiencia, valorar la sencillez, ver el dolor como entrenamiento, usar la imaginación constructiva, practicar la compasión, reflexionar sobre la fugacidad, transformar el aislamiento en introspección, practicar la gratitud, a inspirarse en modelos históricos y vivir virtuosamente. Comprendemos que el estoicismo es una guía práctica. No elimina el dolor, pero enseña a atravesarlo con serenidad. No evita la soledad, pero transforma el silencio en aprendizaje. No borra la tristeza, pero nos da las herramientas para que no nos destruya. El estoicismo nos recuerda que, incluso cuando el exterior parece vacío, dentro de nosotros reside una fuerza capaz de despertar. Esa fuerza es la llama de la razón, de la virtud y del valor, la luz que disipa la oscuridad y convierte la tristeza profunda en una oportunidad de crecimiento. La soledad y la tristeza
pueden parecer cargas insoportables, pero el estoicismo enseña que incluso los pesos más duros pueden volverse instrumentos de crecimiento. Cada lección es una invitación a descubrir que, aún en el dolor hay fuerza, propósito y una vida que puede ser vivida con dignidad. La soledad puede ser un silencio cruel, pero también el espacio donde nacen las mayores transformaciones. La tristeza puede doblegarnos, pero al entenderla como entrenamiento, nos moldea para ser más fuertes. Si has llegado hasta aquí, es porque hay una búsqueda genuina de sentido y fortaleza interior en ti. Que estas palabras sean una llama encendida en la oscuridad, recordándote que no estás solo. Otros han recorrido este sendero y dejaron huellas para que puedas avanzar con más confianza. ¿Nunca te has cuestionado por qué ciertas personas parecen atraer la prosperidad sin esfuerzo, como si fuese algo magnético, mientras que otras, a pesar de su intensa dedicación, quedan atrapadas en un ciclo de tribulaciones? La diferencia fundamental entre quienes alcanzan grandes logros y aquellos que se estancan no reside únicamente en el esfuerzo, sino, crucialmente, en la programación mental. Aquí es donde la filosofía estoica se revela como esencial. Esta sabiduría ancestral nos enseña a dirigir nuestra energía hacia aquello que verdaderamente controlamos: nuestros pensamientos, nuestras reacciones emocionales y nuestras respuestas ante los sucesos. Por ello resulta vital reconfigurar el subconsciente, esa dimensión oculta de la mente que opera automáticamente y que, con frecuencia, nos induce a repetir pautas que sabotean el éxito. En esta presentación, examinaremos 9 prácticas cotidianas que, al ser adoptadas, ayudan a reprogramar la mente profunda y a alinearla con la senda de la realización, tal como hicieron los grandes pensadores del pasado. Estos hábitos se basan en la disciplina del autocontrol, en la habilidad de enfocarse en lo que sí podemos gestionar y en la visión de las adversidades como oportunidades de desarrollo. Visualiza tu mente como un jardín. Si lo descuidas, si permites que crezcan malezas y no siembras buenas semillas, pronto será invadido por vegetación no deseada. Lo mismo sucede con nuestros patrones de pensamiento y nuestros hábitos mentales. Ellos determinarán los resultados que cosecharás. Para los estoicos, el éxito no es un asunto de suerte ni de circunstancias favorables, sino de preparación interna. Entrenar la mente para ser firme, metódica y concentrada en lo que realmente importa. Comencemos ya. Punto 1. Fomenta la paciencia. El éxito es una cosecha lenta. La paciencia es crucial porque la prosperidad no se construye de la noche a la mañana. Esta virtud, tan apreciada por los estoicos, suele ser menospreciada en una era obsesionada con la satisfacción instantánea. Demandamos soluciones rápidas y resultados inmediatos en nuestra carrera, relaciones y metas personales. No obstante, el verdadero éxito, según las enseñanzas clásicas, es un proceso que requiere tiempo, compromiso, constancia y, ante todo, paciencia. Epicteto recordaba que ningún logro trascendental surge súbitamente. Siempre es la culminación de un esfuerzo sostenido y perseverante. Es natural sentir desánimo cuando los resultados tardan, pero el estoicismo nos enseña que todo lo verdaderamente valioso necesita un periodo de maduración. Piensa en plantar un árbol. Aunque lo riegues y cuides, no crecerá en un solo día. De igual modo, nuestras aspiraciones exigen un aprendizaje continuo, dedicación y ajustes a lo largo del tiempo. Si abandonas prematuramente, te privas de los frutos que tu perseverancia podría haberte brindado. Cultivar la paciencia implica comprender que el progreso es a menudo gradual, pero que cada paso diario es lo que, en última instancia, genera los grandes resultados. La frustración surge al enfocarnos solo en el objetivo final y olvidar disfrutar del camino. El estoicismo nos invita, por el contrario, a aprender en cada etapa y a reconocer el valor en cada momento del recorrido. La paciencia también trae sosiego en periodos de incertidumbre. No todo saldrá según lo planeado, pero en lugar de caer en la desesperación, puedes ver los imprevistos como una parte inherente del proceso. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de mejora y en un avance hacia tus metas. Un ejercicio práctico para desarrollarla es reflexionar sobre logros pasados que requirieron tiempo.
Recuerda esos momentos donde la tenacidad fue tu mejor aliada y cómo la constancia te condujo al triunfo. Esta conciencia refuerza la certeza de que, aunque el avance parezca lento, la continuidad y el enfoque siempre se ven recompensados. El éxito real no es una carrera corta, sino un maratón. Si esperas rapidez y facilidad, la decepción es segura. Pero si asimilas que se construye paso a paso, con esfuerzo y paciencia, estarás mentalmente preparado para los altibajos. Y cuando los resultados lleguen, sabrás que cada esfuerzo valió la pena. Cuida tu envoltura física. Es el santuario de tu mente. Aunque el estoicismo pone un gran énfasis en el control de pensamientos y emociones, sus seguidores también reconocían la imperiosa necesidad de preservar la salud corporal. Después de todo, el cuerpo es el vehículo que nos permite actuar en el mundo, y si lo descuidamos, esto impacta directamente en nuestra forma de pensar, sentir y reaccionar. Séneca recordaba que la salud es el requisito primordial para la felicidad, pues no podemos esperar un rendimiento óptimo de la mente si ignoramos el bienestar físico. Cuando hablamos de éxito, solemos pensar en metas profesionales o financieras, pero pocas veces consideramos cuán ligado está este proceso a nuestro estado físico. Sin embargo, mente y cuerpo están intrínsecamente conectados. Si duermes poco, tienes una nutrición deficiente o eres sedentario, tu mente difícilmente operará a su máxima capacidad. Esto deteriora la claridad mental, la concentración, la habilidad para tomar decisiones e incluso el manejo del estrés. Cuidar el cuerpo no implica complicarse la vida con rutinas extenuantes o dietas restrictivas. Lo esencial es ser consciente de que la condición física influye directamente en la lucidez del pensamiento y la eficacia de la acción. Un cuerpo bien cuidado funciona en armonía, proporcionando la energía, resistencia y enfoque necesarios. Si te sientes constantemente fatigado o sin vigor, es muy probable que tu mente sufra, dificultando el alcance de tus aspiraciones. Imagina un día lleno de tareas importantes. Si no has descansado lo suficiente, comido mal y no te has movido, estarás exhausto antes de empezar. En contraste, si adoptas medidas simples como un sueño reparador, una dieta balanceada y ejercicio regular, notarás un incremento en tu energía y motivación para encarar los retos diarios. Una excelente manera de empezar a cuidarte es incorporar pequeños hábitos saludables en tu rutina, sin intentar cambiar todo de golpe. Basta con ajustes mínimos que, con el tiempo, se volverán naturales. Caminar más, reducir alimentos procesados o asegurar una hidratación adecuada. Acciones tan sencillas tienen un impacto enorme en el bienestar general y, por consiguiente, reprograman tu mente para estar más concentrada y lista para el éxito. El estoicismo nos recuerda la importancia de mantener la unidad entre cuerpo y mente. Cuidar el cuerpo es un acto de respeto propio y una inversión en el futuro. Un cuerpo fuerte y sano dota a la mente de una claridad superior para dedicarse a lo que verdaderamente importa. Descubre el sentido en los contratiempos entre todos los hábitos para reconfigurar tu mente hacia la prosperidad. Este es uno de los más transformadores y poderosos. Los estoicos poseían una perspectiva singular de la adversidad. No veían los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y forjar el carácter. Marco Aurelio declaró: "Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino". Esta visión enseña que las dificultades no son un fracaso, sino una parte vital del proceso evolutivo. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos complejos en el ámbito laboral, personal o de la salud. Las etapas duras son inevitables, pero nuestro rumbo lo define la manera en que elegimos enfrentarlas. Mientras muchos se dejan vencer, los estoicos nos exhortan a buscar el aprendizaje y el significado en cada barrera. Imagina una pérdida económica, una decepción profesional o un conflicto. La reacción instintiva sería la tristeza o la tentación de claudicar, pero al adoptar la perspectiva estoica, puedes preguntarte: ¿qué enseñanza me deja esta situación? ¿Cómo puedo salir fortalecido de aquí? Este cambio de enfoque transforma una experiencia negativa en una fuente de crecimiento. Cada dificultad es una lección sobre paciencia, resiliencia, coraje
o sobre la capacidad de discernir lo esencial. En lugar de ver los retos como enemigos que frenan tu avance, empieza a considerarlos parte del recorrido que te acerca al éxito. Esto no significa que sea sencillo, pero sí que tienes la potestad de interpretar cada circunstancia de manera diferente. Al cultivar el hábito de encontrar un propósito en los contratiempos, reprogramas tu mente para no ver los problemas como límites definitivos. Tu percepción se altera. Lo que antes parecía infranqueable se convierte en un evento natural de la vida, algo que puede ser superado y que, al hacerlo, te impulsa hacia tus metas. Cuanto más practiques esta mentalidad, más notarás que los obstáculos no solo no te detienen, sino que pueden ser el acelerador de tu desarrollo personal y profesional. Un ejercicio útil es reflexionar sobre momentos difíciles superados. Pregúntate, ¿qué aprendí de aquella vivencia? ¿De qué modo me hizo más sabio o fuerte? Reconocer el valor de las pruebas ya vencidas te permitirá aplicar esa misma fortaleza mental a las situaciones actuales, avanzando con la certeza de que, incluso en la adversidad, siempre hay un significado por descubrir. Adopta el desapego. La libertad de no aferrarse es uno de los conceptos más profundos del estoicismo y, aunque difícil de aplicar, constituye una herramienta vital para alcanzar el éxito auténtico. Epicteto fue muy claro. Recuerda que ni tu cuerpo, ni tus bienes, ni tu reputación te pertenecen realmente. Solo los custodias por un tiempo limitado. El desapego no significa restar valor a tus bienes o relaciones, sino aprender a no aferrarte de tal modo que su pérdida o cambio inevitable te cause sufrimiento. Vivimos en una cultura que nos induce a medir el valor personal en función de lo que poseemos, bienes, posición, relaciones. Cuando algo de esto se ve amenazado o desaparece, experimentamos una sensación de pérdida o fracaso que puede ser abrumadora. El desapego, en cambio, te permite disfrutar de lo que tienes sin depender emocionalmente de ello, para tu bienestar. Al cultivar este hábito, reprogramas tu subconsciente para ser más resiliente. En lugar de temer la pérdida, asimilas que todo lo externo y material es efímero y que tu paz interior no depende de esas circunstancias. Imagina estar excesivamente ligado a un resultado específico, un ascenso, una relación o una meta. Si las cosas no ocurren como esperabas, sentirías frustración o un vacío profundo. Sin embargo, al practicar el desapego, aprendes a ver esos resultados como parte del trayecto, no como definitorios de tu felicidad. Si no sucede como soñaste, te adaptas, aprendes y sigues adelante sin la carga emocional que a menudo paraliza. Es fundamental entender que desapegarse no implica ser frío o indiferente, sino proteger la propia serenidad mental. Significa aceptar que todo llega y se va, y que lo único que realmente puedes controlar es tu respuesta ante lo que ocurre. Esto no significa dejar de soñar o renunciar a objetivos. Al contrario, cuando no estás atado emocionalmente al resultado, trabajas con mayor claridad, audacia y tranquilidad, libre de la ansiedad asfixiante. Un ejercicio útil es imaginar tu vida sin algo que valoras mucho. Pregúntate, si no tuviera esto, ¿cómo continuaría? ¿Qué alternativas hallaría? Esto no busca generar miedo, sino preparar la mente para los cambios inevitables y comprender que, al final, siempre podrás seguir adelante. El desapego es liberador. Te da la libertad de apreciar lo que tienes hoy, sin el temor constante a perderlo, y la libertad de avanzar cuando las cosas se tuercen. En el camino hacia el éxito, esta práctica te ayuda a mantener la calma, tomar decisiones lúcidas y evitar el sufrimiento innecesario que nace del apego a lo incontrolable. Acoge la incomodidad como motor de crecimiento. Este es un hábito fundamental, aunque a menudo ignorado, para reprogramar la mente hacia la prosperidad. En un mundo obsesionado con el confort, los estoicos nos recuerdan que el verdadero progreso ocurre en la incomodidad, cuando nos aventuramos fuera de nuestra zona de seguridad. Séneca lo expresó claramente: el fuego prueba el oro, la adversidad a los hombres valientes. La incomodidad es inherente a la evolución, ya sea al comenzar un proyecto nuevo, enfrentar un desafío físico o emocional, o intentar algo inédito. Sentirla es normal,
Pero en lugar de evitarla, el estoicismo nos enseña a abrazarla, porque es ahí donde nacen el aprendizaje y la fortaleza interna. Reflexiona sobre los momentos más significativos de tu vida. ¿Fueron fáciles o cómodos? Probablemente no. Los mayores avances personales y profesionales suelen llegar tras vivencias difíciles. Es en esos instantes cuando descubres tu verdadera capacidad y te das cuenta de tu potencial. El problema es que nuestra mente está programada para huir del dolor y buscar el placer, un mecanismo útil para la supervivencia, pero que no siempre favorece el éxito. Para reprogramarla, debemos entrenarla a ver la incomodidad no como algo negativo, sino como un ejercicio de crecimiento. Cuanto más te expongas a pequeños desafíos, más resiliente serás. Una práctica valorada por los estoicos es el malestar voluntario. Colocarse conscientemente en situaciones incómodas, como una ducha fría, entrenar sin ganas o enfrentar una conversación difícil pospuesta. El objetivo no es sufrir, sino entrenar mente y cuerpo para no percibir la incomodidad como un obstáculo. Al aceptarla como parte natural del proceso, tu mente se fortalece y aprende a no huir de los retos. Con el tiempo, lo que parecía imposible se convierte en un peldaño más hacia el éxito. Selecciona tu círculo. Rodéate de impulso positivo. Este hábito es determinante y puede transformar radicalmente tu trayectoria. Los estoicos daban gran importancia a las relaciones, no solo por el vínculo humano, sino por su impacto directo en nuestros pensamientos y decisiones. Epicteto aconsejaba: aléjate de quienes buscan sofocar tu progreso. ¿Has notado cómo las personas con las que más convives influyen en tu mentalidad, hábitos y aspiraciones? Es fácil caer en la trampa de mantener lazos que, en lugar de apoyarte, te agotan, limitan tus posibilidades y propagan negatividad. Con el tiempo, adoptamos actitudes y visiones del mundo similares a las de nuestro entorno, para bien o para mal. Por eso es crucial elegir conscientemente rodearte de personas que te inspiren, que te motiven a crecer, que te apoyen, pero que también te animen a salir de tu zona de confort. El estoicismo no promueve el aislamiento, sino la sabiduría al seleccionar las influencias que dejamos entrar. Cuando te rodeas de gente que comparte tus valores, tiene metas similares y posee una mentalidad positiva, es mucho más probable que adoptes comportamientos orientados al éxito. Analiza tu círculo actual. ¿Reflejan la mentalidad y el tipo de éxito que deseas? ¿Te motivan a avanzar o te mantienen en ciclos de quejas? Las relaciones que elegimos son un espejo del nivel de crecimiento que estamos dispuestos a buscar. Para transformar tu entorno, busca acercarte a individuos inspiradores, mentores, colegas o incluso autores. Lo importante es exponerse a ideas que estimulen tu evolución. Al mismo tiempo, es conveniente limitar el contacto con quienes irradian negatividad. No se trata de juzgar, sino de reconocer la influencia que ejercen sobre ti. Rodéate de personas que te ayuden a mantener una mentalidad de resiliencia y progreso. Si notas que tu entorno actual te está frenando, toma decisiones conscientes para abrirte a nuevos círculos que te impulsen a tu máximo potencial. 7. Practica la visualización negativa. Prepárate para lo incierto. A primera vista parece paradójico, pero la visualización negativa es uno de los recursos estoicos más potentes para reprogramar la mente hacia el éxito. A diferencia de la visualización positiva, esta nos invita a reflexionar sobre los peores escenarios posibles. Marco Aurelio la practicaba y afirmaba: prepárate para todo lo que pueda suceder. El objetivo no es el pesimismo, sino entrenar la mente para enfrentar cualquier adversidad. Pensar en lo peor, perder el empleo, enfermar, sufrir reveses económicos, ayuda a aceptar la incertidumbre de la vida y fortalece la mente para no colapsar cuando las cosas no salen como se espera. Este hábito genera resiliencia y aumenta la capacidad de reaccionar con serenidad ante las dificultades reales. Además, tiene un valioso efecto secundario. Al imaginarte sin lo que hoy posees, aprendes a valorar más el presente y dejas de darlo todo por sentado. El miedo a perder disminuye porque comprendes que, incluso en el peor escenario, seguirías siendo capaz de avanzar.
imagina un proyecto importante. En lugar de solo pensar que saldrá bien, reflexiona sobre lo que podría fallar. Este ejercicio no solo te prepara emocionalmente, sino que te impulsa a buscar soluciones con anticipación. Así, cuando surja un obstáculo, ya habrás ensayado mentalmente la mejor respuesta. La visualización negativa no significa esperar lo peor, sino estar listo para enfrentarlo. Y cuando la adversidad llegue, descubrirás que estás mucho más preparado de lo que imaginabas. Aprende a rechazar sin culpa. Prioriza tu enfoque. Pocos hábitos tienen tanto poder. Vivimos en una sociedad que nos presiona a aceptar un exceso de compromisos y expectativas ajenas. El deseo de agradar es natural, pero decir sí siempre puede agotar tu energía y comprometer tu bienestar mental. Séneca recordaba: la virtud consiste no solo en hacer lo correcto, sino también en rechazar lo incorrecto. Esto demuestra que no basta con buscar lo bueno. También es necesario alejarse de lo que nos desvía o sobrecarga. Decir no es un acto de cuidado personal y una manera de entrenar la mente para reconocer prioridades. Piensa en cuántas veces aceptaste compromisos solo por no decepcionar, terminando agotado para lo que realmente importa. Aprender a rechazar lo que no contribuye a tus objetivos es esencial para mantener la claridad. Esto no significa ser egoísta, sino establecer límites saludables. Decir no cuando algo no está alineado con tus metas o cuando no tienes la capacidad mental para asumir más es un acto de respeto propio. Con el tiempo, este hábito reprograma la mente para actuar según tus prioridades, no según la necesidad de complacer. Un ejercicio práctico es preguntarte antes de aceptar algo: ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos? Si te aleja, es momento de decir no sin culpa. Al principio puede ser incómodo, pero se vuelve natural. Y algo interesante sucede. Al aprender a decir no con firmeza y respeto, también ganas el respeto de los demás. La gente comprende que valoras tu tiempo, y esto crea un entorno de expectativas más claras, donde puedes ofrecer lo que realmente deseas dar. Céntrate en el ahora. El único espacio de poder real. Este hábito es fundamental. La mayoría de la gente gasta una enorme cantidad de energía en dos lugares que son ilusorios: el pasado y el futuro. El pasado son solo recuerdos que no se pueden cambiar, y el futuro es un mar de incertidumbres aún no materializadas. El presente, en cambio, es el único espacio donde tienes verdadero poder de acción. Y ahí ponían su atención los estoicos. Séneca dijo: el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. ¿Cuántas veces te has quedado anclado en errores pasados o angustiado por posibilidades que quizá nunca se cumplan? Ese patrón drena tu energía e impide que aproveches el poder del momento. Concentrarte en el pasado te ata a algo inmutable, y vivir en el futuro alimenta la ansiedad, impidiendo actuar hoy para construir un mañana mejor. La clave es entrenar la mente para reconocer cuándo divaga y recordarle: el presente es todo lo que tengo. Esto no es una simple frase, sino un principio vital. El presente es el terreno donde decides, actúas y transformas. Un hábito práctico es la atención plena, mindfulness. Estar realmente presente en cada acción, ya sea trabajar, compartir tiempo con alguien o simplemente tomar café. Cuando notes que tu mente corre hacia el pasado o el futuro, detente y pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora mismo? Esta práctica no solo te ayuda a disfrutar más de cada momento, sino también a tomar decisiones más claras y conscientes. El camino estoico hacia el logro, en resumen. El camino hacia el éxito no es una meta lejana, sino una ruta construida con hábitos, mentalidad y la forma en que enfrentamos las pruebas. Aplicando los principios estoicos, paciencia, desapego, presencia, gratitud, reconfiguras tu mente para ser más disciplinada, equilibrada y preparada. Recuerda, el verdadero poder reside en cómo eliges actuar frente a cada situación. El éxito no depende del azar, sino de la preparación y la constancia. Cada paso consciente te acerca a tu propósito. Abraza el camino, crece a través de las dificultades y mantén el foco en lo que verdaderamente cuenta:
Dentro de ti ya existe todo lo necesario. Solo debes cultivar la mentalidad adecuada. Cada día es una oportunidad para reconectar con tus valores y orientar tu vida hacia algo más pleno. Si este mensaje ha resonado contigo y te impulsa a ser tu mejor versión, deja un comentario. Si no sabes qué escribir, pon simplemente gratitud para saber que llegaste hasta el final. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir juntos en este camino. El estoicismo es una fuente inagotable de enseñanzas prácticas capaces de transformar nuestra vida.